Bien, vamos pues a iniciar y me voy a permitir ponerle la presentación que estábamos viendo, donde nos quedamos, y es aquí. Bueno, vamos a comenzar con esto, a continuar un poquito recordando del estudio anterior, del estudio del día viernes. Y tenemos este texto aquí de Romanos 8:5-7, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a mí en lo particular me ha llamado un tanto la atención este texto, porque pareciera decirnos que pues tenemos que abandonar todo lo que respecta de nuestra vida que hoy conocemos como tal y ocuparnos de la vida espiritual, pero a veces tampoco no tenemos mucha idea de lo que es una vida espiritual y nos trasladaría quizás a la idea de irnos a un monasterio o a un convento por ahí a sujetarnos como un ermitaño, alejarnos de todo el mundo, y pues a la vista eso realmente no parece muy práctico, ¿no creen? Entonces, realmente pues aquí hoy aprovechando del tema que estamos tratando acerca de la intención, quiero nada más recordar, mis hermanos, que dentro de que la intención pues es una manifestación de la fe, porque es el tema base que estamos tratando, que es la fe, en esta parte que corresponde desde que iniciamos cuál es la religión, qué es lo que tenemos que entender, cómo nos relacionamos con nuestro Dios. Bueno, pues llegamos al punto de la fe y llegamos en que la fe, si recuerdan por ahí, la fuerza que mueve a la fe, porque realmente eso es lo que a veces se manifiesta, porque a final de cuentas todos tenemos fe, nacimos con fe, es decir, con la capacidad de creer, pero muchas veces decimos que necesitamos adquirir fe y que pensamos que no tenemos. No, sí tenemos. Lo que pasa es que lo que se manifiesta realmente a los ojos de los demás y ante los nuestros propios también, pues más que nada es esa fuerza que mueve la fe. ¿Qué tanta fuerza tiene? Y en esa medida, pues sí estoy de acuerdo en que necesitamos adquirirla o necesitamos fortalecernos. Y yo les comentaba que había tres fuerzas que movían a la fe. ¿Alguien se acuerda de ellas? O pregunto. A ver, Ruth Cerezo, ¿recuerdas cuáles son esas tres fuerzas que mueven a la fe? Yo no me acuerdo de la intención, Anini. Bueno, no es la tal. Le ¿no? Pide la palabra a Ricardo Guerrero. A ver, adelante, mi hermano Ricardo. Sí, adelante. ¿Ricardo o Polita? Pues ellos, pero abran su micro. Ya, soy yo, mi hermano. Bien, Gracias adelante. contigo. Jehová te bendiga. No recuerdo bien, pero me parece que es el... ¿Me escuchas? Sí, claro, sí te escuchamos. ¿Me escuchas, hermano? Sí, sí te escuchamos. No, no me escuchas. Ah, Jehová te bendiga. Mira, no estoy muy segura, pero yo recuerdo que es el raciocinio Ah, exacto. o el intelecto Esa es la primera. moral y la otra sería la práctica. La Ah, moral y luego sería ya la acción, ¿no? ajá. Primero el intelecto. Así es. Sí, La así es. moral. Y luego la última, que es lo que No trataríamos recuerdo. ahorita, es la emocional. La emocional. Pero creo que es la acción. Así es, así es.
Bien, gracias, mi hermana. Efectivamente, acuérdense que la fuerza racional es... A ver, repito. Apenas se está escuchando. Repito. Sí, adelante. El racismo. Tiene mala señal. Creo que tu señal no es muy buena. De hecho, ya se apagó tu micrófono. A ver. Bueno, parece ser que tiene algún problema con la conexión, pero sí, efectivamente, es así. Es que está desfasado, hermano. Sí, pero sí te escuchamos muy bien. Gracias. Bueno, es efectivamente la fuerza es intelectual, racional, que acuérdense, bueno, ya no lo voy a explicar en detalle, pero nos hace reflexionar sobre lo que queremos creer. Y luego viene la moral, que es influenciada por la recompensa o por el miedo. Y al final la fuerza emocional, que es prácticamente una conjunción entre las dos anteriores, pero que es la fuerza que nace del interior, y que esa fuerza emocional de la fe es precisamente la intención, que es el tema que estamos viendo. Entonces hemos estado reflexionando acerca de la intención, y que eso precisamente es el intento animi, y que es lo que motiva nuestro espíritu, nuestra esencia, nuestro ser, nuestros deseos. Y esa frase que acuñó Agustín de Hipona es muy interesante, porque ahí concuerda, trata de sintetizar toda esa idea, porque de alguna manera él decía algo muy interesante. Decía: yo entiendo las cosas, sí las sé, pero si me las preguntan, entonces no las sé. Es decir, a veces no tenemos los elementos suficientes para explicar una idea o algo que nosotros desde nuestro interior tenemos. Pero él trata de conjuntar todo eso en ese término de la intentio animi, y que a final de cuentas no es otra cosa más que la intencionalidad del hombre. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que de adentro tiene? Porque yo les comentaba a mis hermanos que a veces nosotros vemos, como decía el dicho, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Pero nuestro Dios sí sabe nuestro interior. Él escudriña hasta el tuétano de nuestros huesos, porque Él nos formó. Entonces sabe nuestros pensamientos, sabe nuestra intención, y a veces nosotros mismos no estamos muy seguros de nuestra propia intención, pero nuestro Dios claro que sí la tiene. Entonces aquí en este texto dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y yo preguntaba la vez pasada, ¿cuál es esa ley de Dios? Porque miren, dice que esos designios de la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios. Y si nosotros de alguna manera estamos en esa categoría, ni aunque querramos vamos a poder sujetarnos a la ley de Dios, si no sabemos cuál es esa ley. Y la lógica es precisamente que si no la sabemos, no la identificamos, ¿cómo nos podemos sujetar? Es muy simple. Si nosotros llegamos a otra ciudad y no sabemos el sentido de una calle, ni hay nada que nos lo indique, ¿cómo vamos a ir por el camino, por el sentido correcto? Y luego llega el de tránsito y nos va a infraccionar porque vamos en sentido contrario. ¿Pero esa era nuestra intención, violar una ley? Claro que no. Nosotros queríamos cumplir con la ley, pero si no la conocemos, no la podemos cumplir. Y ese es el problema de la carne. Ahora dice que tampoco puede, ¿por qué? ¿Saben por qué? Yo les comentaba que es respecto de la temporalidad.
Porque todo lo que hay en el mundo, todo se va a acabar. No va a subsistir, y porque no va a subsistir, no pertenece al mundo de Dios. Así que si no pertenece al mundo de Dios, no tiene caso que se sujete a la ley de Dios. ¿Sí? Nuestro Dios estableció leyes para este mundo. Las leyes que nos rigen, las leyes físicas, las leyes, todas esas leyes que gobiernan el universo, son para este mundo. No valen para el mundo de nuestro Dios o para la realidad de nuestro Dios. Y la prueba está en algo muy curioso que recuerdo que nuestro hermano Juan Arango insistía mucho en algo muy curioso. Él mencionaba que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él atravesaba las paredes y se trasladaba de un lugar a otro instantáneamente, pero también comía y le dijo a sus apóstoles, mira, tócame, pon el dedo en la llaga y mete la mano en mi herida del costado. Soy igual que tú, estamos iguales. Pero obviamente no era así. Entonces, esto es, en síntesis, cuando nosotros nos apegamos a estas leyes de la tierra, a lo que hoy conocemos, a lo que vivimos, y nos aferramos sin querer trascender, entonces son los que pensamos en las cosas de la carne. Ahora bien, cuando nuestro deseo es trascender, cuando nuestro deseo es llegar al reino de Dios, entonces estamos pensando en las cosas del Espíritu. Pero también aquí hay un conflicto porque ahorita no vemos el reino de Dios. Y por ejemplo, el pan espiritual, que es su palabra, yo les aseguro que después de 3 o 4 días vamos a desfallecer alimentándonos de su palabra. Y si no me creen, hagan la prueba. No se la recomiendo y no vayan a decir que yo les dije que dejaran de comer. Pero sí les puedo asegurar que sería muy desastroso. Perdón. Entonces, como ven, es incompatible, pero en la práctica como que no nos ocupamos mucho de las cosas espirituales. Y si nosotros nos enfrascamos mucho en lo de la carne, pues dice que estos designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se van a sujetar a su ley, una ley que no priva en este mundo. Y pues la misma razón, por eso es que dice que tampoco puede. Ahora bien, esto es en cuanto a que vaya a verse, perdón, en este sentido, a ver. Bueno, vamos a pasar al siguiente texto que fue con el que nos quedamos, y para recordarlo lo voy a leer y ya los posteriores les agradecería que alguien me lo leyera. Es Santiago 1 del 12 al 15 y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, porque viene la tentación, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y como ven, la conclusión es exactamente la misma que llegábamos en el texto anterior. El ocuparse de las cosas de la carne es la muerte. Pero yo les decía, ¿cómo no nos vamos a ocupar de las cosas de la carne si de eso vivimos? Así que entonces estamos en una paradójica, en un dilema, y hacia dónde nos vamos a mover. Dice aquí que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y ese precisamente es lo que vamos a poner mucho énfasis hoy, en la tentación. Porque se trata de vencerla. Ya que aquí claramente dice que cuando se haya resistido la prueba de tentación, entonces se recibirá la corona de vida. Es decir, todo lo que tenemos que hacer es aguantar la tentación y listo, ya estamos del otro lado, ya estamos en el reino de Dios. Porque dice, Dios lo ha prometido a los que le aman. Y realmente, mis hermanos, el término último que pone, a los que le aman, no le veo mucho sentido, porque a final de cuentas
no sabemos cómo amar a Dios, la verdad. Miren, después lo voy a aclarar, no nada más les diría que en mi opinión, pues es muy complicado decir que amamos a Dios, porque como no lo vemos, como no sentimos a veces, o solamente sentimos o decimos, pero a final de cuentas no tenemos muy clara la idea, porque a veces pensamos que ayudar a los demás es amar a Dios, pero resulta con que pues a veces al que queremos ayudar lo perjudicamos. Y nada más como ejemplo les pondría que muchas madres superprotectoras que quieren ayudar a sus hijos pues los echan a perder. Y bueno, eso lo veríamos después en detalle. Pero aquí lo importante de todo es que si nosotros resistimos la tentación, demostramos que amamos a nuestro Dios, como quiera que sea. Y eso es lo importante, porque entonces es el triunfo nuestro. Y aquí cuando aclara el apóstol Santiago y dice que cuando alguno es tentado, es decir, cuando viene la tentación que invariablemente va a venir, porque se trata de luchar contra ella, para empezar, lo primero que se nos debe de quitar de la mente es pensar que es una prueba que viene de Dios. Imagínense si Dios tiene que probarme si yo lo amo o no, es decir, no me conoce o no. Nosotros probamos lo que no conocemos. ¿Qué caso tiene que si yo ya he comido 10 veces los tamales que hace nuestra hermana Gloria y a la 11ª vez me dicen, pruébalos a ver si te gustan? Pues como que le digo, no, si ya los conozco, no necesito probarlos. Voy a probar lo nuevo, lo que jamás he comido. De tal manera que entonces nuestro Dios no necesita probar absolutamente a nadie. Él conoce todo. Y si no necesita probar a nadie, pues tampoco lo tienta para que le demuestre si dice que lo ama y si de veras lo ama. Claro que nuestro Dios sabe si lo amamos o no. Entonces, por lo tanto, no podemos decir que la tentación viene de parte de Dios, porque además la tentación es privativa de este mundo. Por eso Dios no puede ser tentado por el mal, porque en su reino no hay mal, porque no hay ausencia de bien. ¿Sí? No es que el mal exista como tal, sino que aquí el problema que tenemos es que escasea el bien. Y entonces cuando escasea el bien... A ver, adelante, Ricardo. Perdón. Es que estoy participando, pero no abre. Ya te escucho. Sí, me escuchas, Jehová sea contigo. Jehová te bendiga. Ah, no entiendo aquí muy bien. Jehová te bendiga. No te entiendo muy bien aquí. Ajá. Porque tengo entendido que la tentación jamás vendrá de Dios. Uh-huh. Sí, así es. Pero las pruebas sí permiten. Ajá, sí, adelante. Y Abraham fue probado. Entonces, yo pienso que nosotros también somos probados porque pasamos como el oro, pasamos por fuego, como el barro cuando somos transformados. Ajá. Y ahorita no te entiendo hacia dónde quieres llegar. Bueno, gracias mi hermana. Bueno, aclarando en la duda de nuestra hermana Polita y que... A ver, adelante. Yo creo que nuestro hermano lo que nos dice es que las tentaciones no vienen de Dios, las pruebas, porque Dios no necesita probarnos, sino que estamos en el mundo y estamos susceptibles a las tentaciones del enemigo, que es quien no quiere
que alcancemos un lugar en el reino. No sé si estoy bien. Sí, sí, miren, voy a aclarar esto. De hecho, ya coincidimos en que la tentación no viene de parte de Dios, porque claramente el apóstol Santiago lo dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, Dios no tienta a nadie. Bueno, ahora bien, las pruebas. La prueba, yo les decía, y es un hecho que Dios nos conoce. Dice que Dios escudriña hasta el tétano de nuestros huesos, ¿no? Y conoce los pensamientos del hombre antes que el hombre mismo. Ahora bien, si Dios nos conoce, si Dios sabe cuál es nuestra intención, cuál es nuestro deseo, Él no necesita probar si de veras es esa nuestra intención o no. Él ya lo sabe que así es. Por lo tanto, Él no necesita probarnos. Quienes necesitamos probarnos somos nosotros mismos. ¿Sí? Porque nosotros decimos, miren, les voy a poner, ya una vez yo se los comentaba y lo ponía por ejemplo precisamente de esto. Cuando yo estuve aquí en el Estado Mayor Presidencial, nos dieron un curso de protección a funcionarios en el que se supone que nos capacitaron para que nosotros reaccionáramos ante un peligro grande. Y bueno, se supone que lo aprobamos y salimos. Y pues yo estuve mucho tiempo trabajando acá en México, en el que pues había riesgo, nunca pasó nada, gracias a Dios. Y ya cuando regresé, una vez con mi comandante, con el almirante, yo le comenté del curso y él me hizo esta pregunta. ¿Y usted cree que está capacitado, que sí respondería como se supone que aprendió en el curso? Le dije, míreme, almirante, afortunadamente nunca tuve que ser probado en eso, nunca tuve que demostrarlo. No sé si a la hora de que hubiese un atentado iba a poder reaccionar o no. Yo no lo sé hasta el día de hoy. Se supone que me capacitaron para ello. La verdad es que no lo sé. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a saber si sí funciona o no? A ver, mi hermano, David Olayo, ¿cómo crees tú que yo sí me estaría seguro si funciona o no? Dice David que no tiene audio. Ah, ok. Bueno, miren, a ver, por aquí tengo Mercedes. Y también Rocío, ya la vi, gracias. Sí, a ver, adelante. Solamente estando ahí, como dicen vulgarmente, en el campo de batalla, Pues sí, ¿no? probando solamente. Sí, a ver, Rocío, ¿ibas a opinar? Sí, senadora hermana, realmente hasta que te fuera a pasar algo es que ibas a saber si estabas o no capacitado. Claro. Cada quien es diferente ante las adversidades, ¿no? Así es. Así es. Entonces, ojo con esto. Dios no necesita probarnos. Concede que haya pruebas para que nosotros nos demos cuenta de lo que somos capaces. ¿Sí? ¿Para qué nosotros, si despreciamos las pruebas, estamos despreciando un gran aprendizaje? Y sobre todo cuando nosotros lo podemos ver en los demás o en lo que nos rodea. Si yo veo un fruto muy sabroso por ahí y se ve bonito y se me antoja, pero nunca lo he comido ni he probado, llega otra persona, se lo come y se muere, pues yo no voy a decir, yo voy a probarlo, ¿no creen? Aprendí de la experiencia ajena. Eso es lo que los jóvenes hoy en día hacen. Cuando sus padres les dicen, no te vayas de parranda, no salgas en la noche, es peligroso. Mira que, y el joven ¿qué dice? Ah, pues si tú lo hiciste, yo también lo hago. Déjame probar o no. Ese es el problema. Entonces sí, adelante, Rocío. Lo malo es que ahorita los jóvenes que te dicen eso no saben que estamos en otro México, ¿no?
Claro, Otras circunstancias. así es. Claro, eso también. Las circunstancias pueden cambiar, pero en términos generales podemos aprender de la experiencia ajena sin tener que pasar la prueba. Sí, adelante. Polita. Dije, una vez más, mi hermano, Sí. te estoy entendiendo, estás haciendo diferencia entre prueba y tentación, que son cosas distintas totalmente. Nuestro Dios, cuando permite o lo hace, como en el caso de Abraham, es para saber qué tanto lo amamos, qué tanto creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y nos sirve a nosotros, por supuesto que sí, porque maduramos y estamos seguros. Sí, adelante. Bueno, parece que sigue habiendo problemas con la conexión. Sí, miren, una cosa es consecuencia de la otra. La tentación produce prueba. ¿Sí? Ejemplo, el rey David tuvo esa tentación y claro que era una prueba para él que no pasó. Entonces, pues claro que es... y en general, pues no podría... merece un estudio o una atención mucho más amplia el respecto de la prueba y de todo lo que conlleva a ello. Y por eso no me quiero extender mucho en ese sentido, sino más bien vamos a enfocarnos hacia lo que provoca la prueba, que es la tentación, y que es lo que el apóstol Santiago dice aquí, que la tentación, porque dice que cuando se haya resistido la prueba de la tentación, y la tentación viene de uno mismo, que es lo que explica más abajo. Sí, dice que la tentación viene por la propia concupiscencia, la cual, dice, nos atrae y seduce, y entonces la concupiscencia después que ha concebido, que ha germinado, que ha crecido, dice, de ahí nace el pecado, y el pecado entonces siendo consumado, es decir, tiene que hacerse la acción para que venga la transgresión. No basta con que desear. Miren, yo les había puesto aquí dentro de este mismo estudio un ejemplo de cuando un grupo de judíos se confabularon para matar a Pablo. Y ellos juraron que no iban a comer ni beber hasta que no lo hubiesen matado. Yo les aseguro que ellos no se murieron de sed ni de hambre porque no lo mataron, puesto que Pablo supo del plan que tenían y evitó llegar a donde estaban ellos. No pudieron cumplir su deseo. Su intención era esa. No necesariamente se llega a cumplir la intención que tenemos. Nosotros tenemos muchas intenciones. Por ahí hay un dicho que habla de las buenas intenciones. ¿Sí? Entonces, no necesariamente el hecho de que sea solamente la intención ya es consumado. Es importante esto por lo que va a venir un poco más adelante, porque mis hermanos, si fuera válido para nuestro Dios que la intención del hombre y la tomara como transgresión, ninguno, absolutamente ninguno nos salvaríamos. Entonces esta parte es muy importante que entendamos qué es la concupiscencia, porque ahí está el meollo del asunto, ahí está la parte importante, y de entenderlo vamos a ver pues entonces que la concupiscencia, en una definición, bueno, la concupiscencia viene del griego
efizumia y del latín concupiscenti, que deriva de la forma verbal cupere y que significa desear ardientemente, ¿sí? Ambicionar, ansionar. Ahora, esto es una propensión natural de los seres humanos. Todos tenemos esos deseos, queremos algo con mucha fuerza. Eso es la fe. Esa es la fuerza que mueve la fe. Porque cuando nosotros tenemos fe y la tenemos de veras, logramos lo que nos proponemos. Lo malo de esto, valga la expresión, es que puede ser malo o bueno lo que estamos deseando. Puede ser en cualquier dirección. El problema de esto es que a veces podemos autoengañarnos o ser engañados por alguien más. Miren, lo más clásico. En el nombre de Cristo se han cometido infinidad de atrocidades, de guerras, de homicidios, ¿o no? Y no lo podemos negar. La historia lo afirma y confirma. Las guerras santas son las más crueles, ¿sí? Y se hacen con mucha fe y se logran, porque esto precisamente es lo que mueve el pensamiento de los hombres. Pero indudablemente que si supieran realmente lo que Jesucristo quería, no lo habrían hecho. Ejemplo, Pablo. Pablo era un ardiente perseguidor de los cristianos y él tenía mucha fe en exterminarlos y lo hacía con toda su fuerza, ¿o no? Porque no sabía, él estaba engañado de cuál era la verdad. Cuando Jesucristo se la reveló, entonces cambió. Así que cuidado con lo que nos mueve en nuestra intención. Es muy importante. Dice aquí entonces, para diferenciar un poquito y darle un poco más concretar más este concepto, que la concupiscencia es el deseo de los bienes terrenos y en especial el apetito desordenado de placeres deshonestos. Que esa es la idea global que se tiene realmente de la concupiscencia, porque generalmente se relaciona con los deseos desviados del hombre, con lo que aquello le llama la atención y que pertenece propiamente a este mundo, que son comida, gozos carnales, bueno, felicidad del tipo que sea, sin reparar en sus consecuencias, ni en cómo se va a dar, ni cómo se va a ejercer. Entonces, eso es propio del mundo y es la ley que rige en este mundo, y en eso es donde nosotros estamos viviendo. Ahora dice también, por otra parte, que en el sentido teológico la concupiscencia es la apetencia de los placeres de los sentidos y de los bienes terrenales, que coincide con el texto que leíamos, que la carne pues está alejada de Dios, ¿sí? Y está alejada porque se quiere quedar aquí, en lo que no va a entrar en el reino de Dios. Ahora, esto no quiere decir que todos esos apetitos sean malos, porque ya que todo lo que hay aquí en la tierra, todo lo que Dios hizo, de principio es bueno. Dice que Dios hizo y vio que es bueno y lo bendijo. Y bendijo todo, las drogas, el alcohol y todo, Perdón por la expresión tal vez que se escuche un poquito tal vez agresiva, pero la verdad es esa. Y estos forman parte de toda la realidad que nuestro Dios hizo para el hombre cuando nos creó. Pero se convierte en algo negativo cuando se llegan a los excesos, así es, gracias, cuando se convierten realmente en el objeto último de la voluntad humana, es decir, en su deseo final, en lo que realmente el hombre quiere quedarse. Entonces la persona se cierra en sí misma y cierra todas sus posibilidades, porque una vez que nosotros tomamos una decisión, las demás ya están descartadas. Entonces, si nosotros tomamos la decisión de quedarnos aquí en la tierra, pues la decisión de ir al cielo queda descartada. Es decir, nuestro Dios nos pone el dilema y dice, pongo ante ti la vida y la muerte, escoge. No podemos escoger media muerte y media vida. No podemos escoger uno que sea híbrido, ¿no? O muerte o vida.
porque al escoger una queda descartada la otra. Entonces ahí es donde está el problema. Y bueno, al cerrar esta posibilidad, ya se desliga de la realidad o de la comunicación para con nuestro Dios, es decir, lo abandona. Como decía mi hermano Ricardo, no se somete, ya no se somete porque se somete a las cosas de la tierra. Ahora, aquí el detalle de todo es la sensación de plenitud y de satisfacción de alcanzar el bien o de alcanzar el objeto del deseo. Dice así. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros alcanzamos lo que nos proponemos, nos alcanzamos felicidad, y de eso es de lo que se trata. Entonces, la clave de todo esto es que para que una persona sea feliz, realmente no se requiere que consiga todo aquello que desea. A final de cuentas, puede encontrar deleite en cada una de las cosas buenas que consigue, ¿sí? En cada parte que consigue. Ahora sí, a ver, alguien que me apoye para leer estos dos textos que son Génesis 6 y Génesis 6:5. Yo leo. Sí, adelante. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 6:3. Ahora el que sigue, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bien, gracias. Miren, aquí con estos dos textos nos vamos a aclarar precisamente esa situación del que por qué Dios no necesita probarnos. Dice, estos dos textos nos dicen claramente lo que Dios sabe del hombre. Y él dice, miren, no me voy a pelear con el hombre, no voy a decir, a ver, demuéstrame que sí me amas o que no me amas. No, no lo va a hacer. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué quiere decir? Que él no pertenece, nosotros no pertenecemos al reino de Dios. No tiene caso que entonces demostremos cualquier cosa ante Dios. Y aquí señala también esto que siempre ha sido muy polémico, mas serán sus días 120 años. Pues yo espero llegar a cumplir esa promesa de Dios, que sean 120 años. Hasta ahorita nada más hay una persona que tengo noticia que lleva 120 años. Y está viva. Pero bueno, ya después le reduce más. Aquí lo importante es esto, que nuestro Dios se deslinda entonces de contender con el hombre, de que me demuestres, de que te puedo probar a ver si de veras me amas o no me amas. A final de cuentas, en el segundo texto que vimos, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aquí vamos a aclarar esto. En ese sentido, hay que recordar que después de esto Dios destruyó a toda la humanidad. ¿Sí recuerdan? ¿Acontecería hoy lo mismo? ¿O qué creen? ¿Que ya cambiamos? ¿Que ahora sí no pensamos solamente en el mal? Seguimos siendo igual. Ahora, este mal, esta maldad, no es tanto el concepto que tal vez a veces nosotros de una manera un poco simplista pensamos. Pero a final de cuentas, aquí podemos interpretar la maldad como el apego a la tierra, a querer que nosotros, es decir, que esta tierra sea eterna y que sea nuestro paraíso y que viva para siempre. Y ya no nos interesa el reino de Dios. ¿Para qué queremos ir si ya aquí podemos vivir eternamente como querramos? Ese precisamente era el pensamiento del hombre, y ese es el mal que Jehová combate y dice, no me voy a poner a pelear a decirles, miren, mi reino es de verdad, la tierra pues se va a acabar y la tierra al contrario, tiene muchos problemas. No, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Ya una vez Él nos ha puesto y nos ha puesto en esta realidad. Ahora, nosotros tenemos que entenderlo por nosotros mismos.
Y si no queremos entenderlo, pues peligroso esto, ¿no? Entonces, pues hay que considerar, como dice nuestro Dios, que la concupiscencia estará siempre presente, dice que estará siempre presente en la vida humana, pero tiene un carácter ambivalente. Es decir, puesto que la concupiscencia, traducida en palabras más claras, es el deseo fuerte de hacer las cosas, puede ser para hacer bien o para hacer mal, para beneficiar o para perjudicar. Entonces, en ese sentido, la concupiscencia causa conflictividad entre el espíritu y la materia que está presente en el hombre. Y ahí empieza el dilema para cada uno, ¿qué voy a decidir? ¿Sí? Ahora bien, a pesar de que, como Pablo decía, que con el espíritu o con su pensamiento quiere servir a Dios, a pesar de estar orientado el hombre hacia el bien y la verdad, el espíritu del ser humano está fuertemente condicionado por las tendencias de las cosas sensibles y al placer. ¿Al placer de qué? Al placer de la carne, ¿sí? Porque cuando nosotros sentimos, vaya, bueno, voy a remitir con esto a un ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesucristo tenía hambre, Satanás quiso tentarlo proponiéndole que una piedra la hiciera pan. Se estaba aprovechando del problema de la carne, o quiso aprovecharse del problema de la carne de Jesucristo para tentarlo, para vencerlo. Y ahí es donde está nuestra debilidad. Nuestra debilidad está en la carne. Si nos vamos a Pablo, cuando habla de eso, dice, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pero pues no podemos liberarnos tan fácil. Pero porque además, para que este cuerpo subsista, para que nosotros necesitamos esos apetitos, pero también tanto los sensibles como los espirituales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que como Jesucristo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Es decir, con el pan y con la palabra de Dios, nosotros podemos estar plenamente. Si nosotros logramos sensibilizarnos espiritualmente, pero también aprovechar carnalmente todos los recursos de la tierra, alcanzamos la felicidad y alcanzamos la bendición de Dios, la bendición que desde el principio Dios le dio al hombre. Así que pues entonces, esto no quiere decir, o más bien lo que tendríamos que evitar es que nuestro deseo no vaya a ser de una manera indiscriminada o obsesiva hacia el lado de la carne, hacia el lado del placer de la carne. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo ya rápidamente que estamos terminando. Uno de los problemas que tenemos en México es la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Causas: mala alimentación, poco ejercicio y sedentarismo, y además exceso de estrés, ¿sí? Pero todo eso, la mala alimentación viene porque comemos pura grasa, puras cosas frituras y sabrosas, a la carne ciertamente a nuestro gusto, pero dañinas, ¿sí? El sedentarismo viene que no queremos correr. ¿Por qué? Pues porque se cansa uno, porque está caluroso, porque duele, se embara, etcétera. El estrés, porque pues nos quedamos viendo la televisión todo el día, es más fácil estar comunicándose por el teléfono o por los celulares, etcétera, ¿sí? Esos son los placeres de la carne, lo que la carne le gusta. Hay que sacrificarlos, hay que levantarse temprano y hay que ir a correr, a hacer ejercicio, evitar los malos alimentos. ¿Y eso qué consecuencias va a tener en nosotros? Cuerpo sano y también una mente sana. Y entonces vemos que necesariamente necesita esos apetitos, créanlo. Cuando una persona empieza a hacer ejercicio, empieza a ver los beneficios, ve su cuerpo, se siente su cuerpo, lo hace con más ganas y con más esfuerzo. Pero si entonces el sillón donde se sienta ya está hundido, quiere decir que se siente más cómodo ahí y cada vez se gana más peso hasta que el sillón se rompe. Esa es una realidad. Esa es una realidad y es triste
que muchas veces la religión o la pseudo religión de hoy no se ocupan de ese punto, al contrario, tratan de borrarlo y centrarse únicamente en una parte que pues a veces queda a deberle mucho al hombre. Ahora bien, bueno, vamos a ver, y quiero concluir con este porque a partir del el miércoles vamos a retomarlo aquí, y dice esto como ejemplo precisamente de nuestras reuniones. Hoy, afortunadamente, nos reunimos muchas más personas de las que se hacían cuando lo hacíamos presencial y estábamos ahí. Pero yo me preguntaba en esa ocasión, cuando nos reunimos, ¿qué objetivo, con qué intención lo hacemos? ¿O no tenemos ninguna intención? Porque si la tenemos, es importante reconocer si cumplimos nuestro deseo cuando estamos en un estudio. Porque de otro caso, en el segundo de los casos que no tenemos ninguna intención, no importa si se cumple o no, porque solamente se ha creado un hábito, una costumbre, porque es domingo, porque es hora de estudio. Entonces, yo quiero quedarme con esto, mis hermanos, y que reflexionemos al respecto de ese, y el miércoles pues nos vemos para continuar. Que Jehová les bendiga y les guarde. Jehová, Jesús.